recordar que el agente causal es el Echinococcus granulosus. El cestodo es generalmente el que da la zoonosis, ¿no? Hay que recordar que primero se encuentra en bovinos, ovinos, caprinos y también en puercos. Después de esto pasa al huésped definitivo, que es el perro doméstico y los zorros, que bueno, aquí lo que nos afectaría a nosotros serían los perros, ¿no? La forma infectante en este caso ya es la larva, el cual causa el quiste hidatídico. Y bueno, este quiste se adhiere inicialmente al intestino delgado, se eliminan por heces, el 3% llega a tener afección renal, ¿sí? Y como la afección renal generalmente es por retrovesical, entonces por medio de heces entran por la uretra, llegan a vejiga y de vejiga suben hacia vía renal como una infección de vías urinarias ascendente. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿No? Obviamente casi siempre se acompaña de manifestaciones en otros órganos y ya después vienen las manifestaciones a nivel renal. Entonces tenemos que hay afecciones en 70% en hígado, que se manifiesta como quistes, pulmones y en otros órganos. Cuando ya tenemos la hidatidosis a nivel renal, casi siempre es asintomática. Sin embargo, empiezan a haber síntomas de cistitis o cólico renoureteral. Algunos pueden llegar a causar quistes hacia el retroperitoneo. ¿Y cuáles son los síntomas? También cistitis, retención aguda de orina, presencia de masa suprapúbica y a veces llega a haber hidatiduria, que es cuando se rompe un quiste en la vejiga y el paciente orina los quistes. Cosas muy extrañas que casi no se presentan en nuestro país, en nuestros pacientes, pero aún tenemos este tipo de patologías. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Bueno, primero la sospecha. Casi siempre pues vamos a tener sospecha de otro tipo de patología, ¿no? O sea, pensamos que la causa es bacteriana, que es micótica, no pensamos que pudiera ser hidatidosis. Sin embargo, pues bueno, tal vez por la zona donde se encuentra el paciente podríamos pensarlo. Que tenga convivencia con perros, eso es muy importante, perritos que siempre están en casa. Y bueno, a veces es un hallazgo fortuito, el paciente se hace una radiografía y encontramos una calcificación de un quiste. También lo podemos encontrar en una tomografía, en una resonancia magnética. Y bueno, ya tendremos que pedir una urografía en caso de que estemos pensando en hacerle algo más a este paciente. Aquí se van a ver cambios típicos con una lesión que ocupe espacio. También puede necesitar angiografía, gammagrafía, estudios más sofisticados en caso de que el paciente esté complicado por el quiste. Y bueno, hay que hacer una identificación de los quistes a nivel de orina, que este sería el primer paso. Los pacientes generalmente presentan niveles altos de IgE y llegamos a hacer inmunoelectroforesis. Como les mencionaba, es una cuestión sumamente extraña, pero bueno, aún tenemos. Los lugares donde tenemos hidatidosis en nuestro país es en Chiapas y en Tabasco. En el norte es raro porque generalmente es el clima tropical, pero bueno, también hay que recordar que se da mucho en lugares donde no hay agua, donde la gente, vive mucha gente en una casa. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección, una vez que se comprueba que existe el quiste, es la nefrectomía. Sin embargo, si es un quiste pequeño, tal vez un quiste de menos de 1 centímetro, de primera instancia tratemos de darle medicamento, que sería el albendazol, mebendazol, praziquantel. Y bueno, ¿qué hacemos a veces? Podemos hacer un exéresis del contenido del quiste, inyectarle formol-etanol para tratar de que se retraiga. Sin embargo, la hidatidosis puede ser tóxica. Si nosotros rompemos el quiste, hay pacientes que hacen una especie de reacción alérgica y llegan a hacer anafilaxia. Entonces, esto se tiene que hacer no en la cama del paciente, se tendría que hacer en un quirófano y tener todo listo, porque si el paciente tiene algún tipo de reacción, el paciente se tiene que intubar y muchas veces se tiene que ir a terapia intensiva. Y bueno, ya prácticamente esta patología, ya demostrándose que sí es hidatidosis, es totalmente competencia del urólogo. Ni siquiera cirugía general lo ve y casi siempre tienen que tener un acompañamiento con el infectólogo para que el tratamiento sea adecuado.
Tiene buen pronóstico cuando son renales y son pequeños. Mal pronóstico para los quistes perivesicales porque son los que suelen romperse y también nos puede dar algún tipo de anafilaxia. El drenaje posquirúrgico generalmente llega a ser prolongado, tardan muchos días en que el paciente se encuentre totalmente sin ya lesiones quísticas. Y bueno, cuando hay afección multiorgánica, que aparte de la vejiga o del riñón tengamos lesiones en hígado, en pulmón, pues ya el pronóstico empeora. Y bueno, ahora vamos a hablar de la esquistosomiasis, ¿no? Esta hay que recordar que está causada por un esquistosoma. También es una enfermedad de climas cálidos. En nuestro país también se da mucho en Chiapas, Tabasco, Veracruz. Y bueno, hay otras que recuerden que son como de otras zonas, como Manzoni, que está en África, India, Pakistán. Afecta sobre todo el sistema urológico a nivel de vejiga. Muchas veces también puede afectar el uréter, las vesículas seminales y en menor proporción la uretra y la próstata. ¿Cuándo se infecta un humano? Cuando se encuentra en contacto con el agua infestada de larvas. Entonces, generalmente es mientras un paciente está nadando, toma agua, está en contacto con el agua. Muchas veces cuando hacen algunas actividades agrícolas donde requieren tocar el agua y puede penetrar por la piel. Y bueno, llega la circulación linfática a las venas periféricas y alcanza los pulmones. Los huevos vivos, mediante un proceso de histolisis, llegan a meterse al músculo detrusor de la vejiga. Entonces, después de eso, salen expulsados con la orina. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que estos huevos se van al urotelio y después del urotelio hacen una afección local. Entonces, lo que en sí nos causan los síntomas son los huevecillos, no tanto la larva. Y el huevecillo nos da una especie de reacción alérgica. Empieza a haber células con monocitos, eosinófilos. Muchas veces los pacientes hacen tanta inflamación que se forman tubérculos, nódulos y pólipos. Entonces, es más como una reacción local alérgica que en sí el patógeno nos esté causando algún tipo de afección. Y bueno, después de que este huevecillo sale del cuerpo o se queda alojado en el cuerpo, lo que suele hacer es fibrosis, porque entonces siempre que el cuerpo tiene inflamación, termina siendo fibrosis. ¿Y qué pasa con la fibrosis? Pues esta fibrosis nos puede causar estenosis de ciertas zonas. Por ejemplo, si está en el uréter, es muy difícil que esa fibrosis no afecte la salida de orina. Si hace afección en un lugar más grande como vejiga, pues a lo mejor el paciente solamente tenga algún tipo de dolor, ¿no? Se ha visto que como hay ulceraciones crónicas que se fibrosan y sangran, puede dar cáncer, que sería un cáncer epidermoide, entonces es una secuela frecuente. Y bueno, ahorita vamos a ver otras imágenes de esta patología. Durante la etapa de generalización, cuando el paciente apenas empieza a tener la larva dentro de sí, los síntomas son de malestar general, ya saben, fatiga, sudoración, fiebre de bajo grado, pero bueno, es fiebre, cefalea, dorsalgia. Ya cuando los huevecillos están en la pared vesical, empieza la hematuria, dolor, y bueno, conforme pasan los días, ya puede haber síntomas urinarios, que es la polaquiuria, dolor suprapúbico, dorsalgia, uretroalgia, hematuria y, como les había dicho, en muchos casos puede avanzar incluso estas úlceras a causar cáncer por la fibrosis que hace. Y bueno, ¿cuáles son los datos de laboratorio? Igual que la patología anterior, es difícil, más bien es un diagnóstico de descarte, porque ya descartamos que el paciente no tenga infección bacteriana, micótica, y entonces en un examen de orina se ven los huevos que están vivos o con muerte terminal, se ven sangres, algunas células de inflamación, bacterias, y bueno, también podemos ver células de carcinoma. Si nosotros le hacemos al paciente una biometría, generalmente llega a haber leucocitosis y anemia crónica porque está perdiendo sangre en pequeñas cantidades, pero con los días se va acumulando. Hay que hacer siempre mediciones como de todas las cuestiones renales con creatinina, nitrógeno ureico para ver si no hay daño renal y bueno, tienen que hacerse pruebas inmunológicas para hacer el diagnóstico como tal de esquistosomiasis. Y bueno, vamos a ver acá los datos radiográficos. En una radiografía simple,
Generalmente lo que vemos es nefrosis, porque entonces quiere decir que el uréter está afectado, o tal vez a nivel de la vejiga ya esté afectado y no deja el paso de orina. Muchas veces podemos ver algunos cálculos, pero bueno, esos cálculos no podemos estar seguros que sea por este tipo de patógeno. A lo mejor puede ser un cálculo de otra etiología, en ese caso se tendría que biopsiar. La urografía excretora, como había dicho, cada vez está en más desuso, casi no lo usamos, siempre vamos a tener que hacerle al paciente una tomografía. Y bueno, podemos hacer una cistoscopía, que es introducir una cámara por la uretra, llegar a la vejiga, y entonces ahí lo que encontraríamos serían tubérculos con conglomerados frescos y grisáceos. Estos tubérculos lo que vamos a hacer es tomarle biopsia, y ya el patólogo nos va a decir que está la patología. Algunas otras lesiones que son muy obvias es que puedan tener unas úlceras con sangrado al contacto del equipo, úlceras supurantes, cálculos, y bueno, como tal ya lesiones malignas como cáncer o premalignas como los pólipos, pero para eso necesitamos siempre tomar una biopsia y con la biopsia ya haríamos un diagnóstico certero. El tratamiento también es praziquantel en nuestro país, que es el fármaco de elección, y bueno, resulta útil contra todas las especies de esquistosomas. Se administra por vía oral, es muy efectivo en adultos y en niños, y generalmente no tiene mayor problema los pacientes con este tipo de antibiótico. La dosis recomendada es de 20 miligramos por kilo de peso 3 veces un solo día. No les voy a preguntar dosis en el examen, solo necesito que sepan bien qué medicamento es. Y bueno, algunos antibióticos o antisépticos urinarios son necesarios para controlar infecciones secundarias, porque bueno, si tenemos lesiones como úlceras, es muy fácil que ya haya una bacteria que esté secundariamente afectando la vejiga. Y hay que darle al paciente hierro, vitaminas, en caso de que el paciente tenga anemia. Ahora vamos a hablar de la filariasis. ¿Se acuerdan del patógeno que nos causa? Que es Wucheria bancrofi y es un nemátodo. Vive en los vasos linfáticos y los principales vectores son los mosquitos. Causa linfangitis y linfadenitis. También es súper raro en nuestro país. Generalmente lo sospechamos cuando un paciente ha viajado a otro país, ha estado muchos días en zonas pobres de estos países y entonces es cuando lo sospechamos, pero como tal endémico de nuestro país no es. Es muy endémico de zonas también como de la India, de Asia, entonces si un paciente viajó hay que tener la sospecha. Lo que nos suele dar es malestar general, fiebre, inflamación del epidídimo, del testículo, del escroto. El hidrocel es muy común porque entonces tapa los conductos y el paciente empieza a acumular líquido a nivel del testículo. Y algo que es casi patognomónico es la quiluria. La quiluria es la presencia de linfa dentro de la orina. Eso lo veríamos en un examen general de orina. Y eso es secundario a que los vasos linfáticos ya están muy ingurgitados y se rompen a la vejiga. Y bueno, como les había dicho, el diagnóstico es con la quiluria, que lo veríamos en un examen general de orina, así nos lo reportan como quilo. Hipoproteinemia, eosinofilia marcada, las microfilarias en sangre, y bueno, algunas veces un hemátodo adulto se puede observar en una biopsia. Por ejemplo, si le hacemos al paciente una cistoscopía y tomamos una biopsia de la pared de la vejiga, ahí lo podemos encontrar. ¿Por qué los pacientes hacen hipoproteinemia? Porque recuerden que en la axila viajan bastantes proteínas, entonces si esas proteínas se están fugando a un espacio tercero, entonces los pacientes empiezan a hacer hipoproteinemia y desnutrición. El tratamiento, en este caso, en nuestro país, es el albendazol, es el de elección. ¿Y cuándo operamos a estos pacientes? Cuando llegan a hacer el enfantiasis de órganos genitales. Hay pacientes que llegan a hacer una oclusión que afecta el testículo y llegan a medir los testículos hasta 1 metro. Hay unas fotos impresionantes, no de nuestro país, como les decía, son casos muy sonados en la India. Y bueno, como dice aquí, medidas generales, pues retirar de la zona endémica al paciente afectado. Si el paciente está afectado y nosotros lo vemos acá, pues obviamente ya no va a estar en la zona endémica. Entonces, lo que se recomienda es decirle al paciente que no vuelva a viajar a esos lugares porque, pues obviamente puede infectarse.
Bueno, nada más. Vamos a terminar la clase aquí y ya en la siguiente clase nos vamos a ir con las micosis. Estas clases están basadas en el libro Smith, como les había dicho, ¿no? Es parte de nuestro programa, pero no está de más que lean la guía de la práctica clínica, que aquí varía un poquito los manejos, pero siempre hay que acordarse de las cosas más comunes y más fáciles de dar a los pacientes. Ya son patologías muy extrañas y son patologías que nosotros podemos resolver bastante bien si el paciente es bien diagnosticado. Si el paciente llega a complicarse, pues bueno, ahí sí está muy difícil tratar las complicaciones. Casi siempre de estas 3 patologías llega a haber secuelas renales, insuficiencia renal, algunas secuelas a nivel de vejiga, que se vuelvan vejigas que no responden a tratamientos y el paciente tiene mucha disuria, el paciente tiene poca retención de orina. Entonces, bueno, solamente hay que acordarse de los patógenos, de las manifestaciones clínicas y como les dije, no voy a preguntar dosis, solamente acordarse de los medicamentos. ¿Alguna duda? No, perfecto. Entonces, nos vemos el día jueves a las 12 y vamos a terminar esta clase. Vamos bien con la cuestión del tiempo para nuestro examen. Y si hay alguna duda, con su compañero Daniel en cuestión del programa. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. doctora.